Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación y con mucho agrado volvemos a tener a el Pastor Eloy. Aplauso, producción. Bravo, bravo. Con mucho agrado. Sí, por favor, con toda la parafernalia. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Cansado, hermano. ¿Sí? ¿Puedo decir? Por favor, explique todo su trayectoria. Bueno, hermano. Yo cuando era pequeño, no. Ah. No, hermanos, que estamos cansados físicamente. Porque nosotros estuvo ahí en Pirque el retiro de hombres este sábado pasado. Uh-huh. No, ayer fue, hermano. Entonces nosotros nos fuimos el viernes y llegamos anoche sábado a las 2 de la mañana. Ya. Y nos levantamos día temprano a la iglesia. Entonces cansadito, pero sí, con el corazón lleno. Muy bacán, edificante. bacán. Gracias. Sé que no me ven, pero más gracias a Mark Perry que habló sobre los proverbios. Aprendimos mucho. A Iván, al Dani Valet. Son personas que igual nos reciben allá con mucho amor. Y toda la gente del equipo. Uh-huh. Y a todas las personas que conocimos. O sea que pudimos compartir muy, muy bonito. Cansador, por eso lo digo, cansador, sí. Pero Bastante llenos. lo repetiríamos absolutamente, por hermano. Siempre. Bacán. Así que eso, Bacán. hermano. Pero bien. Pero bien. Me tirita al ojo, ¿no? Bueno. Ya, saluditos. Ahí aprovecho de mandar saludos a todos sus fans. No, vengo a levantar los números de este podcast. No, por favor. No, saludos a todos los hermanos que nos ven. Para nosotros es muy grato. Siempre me dicen, veo tu podcast. No es mío, hermano. Si yo, Sí, he dicho varias veces. hermano, yo aparezco acá una vez cada 2 meses. Más o hermano. menos. Sí estoy detrás de escena, pero hay más gente detrás de escena. Así que gracias a los hermanos que nos ven constantemente, que les gusta... Porque eso en realidad no es que les gustemos nosotros, sino que les gusta aprender un poquitito más del Señor, Claro. ver cómo llevamos esto a la aplicación, las preguntas prácticas, y eso es muy lindo, pues, elegir el camino de quizás, en vez de escuchar otros podcasts, escuchar algo que te pueda edificar y darte un tiempo. Sí. Y eso lo felicito, hermano, y gracias por estar con nosotros. Así como yo me edifico con otros podcasts también. Uh-huh. Eso, saludos a todos, hermano. Bacán. ¿No quiere decir qué podcast ve usted? No. ¿Sí, po? ¿Sí? Ya, por favor. Que no me avergüenzo yo, hermano. No se avergüenza. No me avergüenzo, hermano. Muy bien. No, yo veo el podcast fielmente, Conexión Vertical, entre pero semana. Ese es audio, ¿no? Sí, pues audio. Ese es mi Biblia, mi devocional. No, pero sí, yo veo mucho Acá. de esos hermanos ahí. Son buenos. Sí, son buenos, son buenos. No como nosotros, ellos son buenos. Y eso, y bueno, y esta semana estuve escuchando al Sami Parada también, es que estuvo en la Radio Armonía hablando sobre la adoración. Así que sí. ¿Escuchas la armonía, hermano? Yo No, hace no. tiempo como que yo escuché, no, yo no consumo eso. No, hermano, yo no consumo Radio Armonía, pero en Facebook ya, posteó el programa, ¿no? Que mira. Sobre que estaban hablando de adoración, la música congregacional y bien, bastante. Bueno, Bastante. bastante. Bueno, sí. Así que estuvimos ahí también, pues me edifico mucho eso. Y hermano, si usted tiene tiempo en su oficina, no sé, quiere escuchar algo, los podcasts son buenos, hermano, y hay harto. Y el podcast de las chiquillas Así pues. que también es re bueno también las chiquillas. Uh-huh. Y eso, saludos a todos los hermanos. Muy bien. ¿Y tú? No, yo ¿Qué bien. podcast escucha usted, hermano? Mentira. ¿Verdad? Sí tengo. ¿Verdad? Sí, pero no con el luego con el fin de ver detalles y ver en qué podemos ir mejorando. Ah, ya. No vas a repetir lo que ya. Bueno. La Mariana me dice, pero si estuviste ahí. Pero si lo veo ahora con otra finalidad. Sí, hermano. Yo hago 2 cosas. Ujú. Yo no puedo escuchar mi predicación. ¿Ya? De hecho, me aparece ahí como no. No. Y el podcast tampoco, hermano. No me puedo escuchar. De nuevo. No, hermano. Es que yo hablo poco acá. Tú me hacías hablar, Sí, po. pues sí. Hable, por hermano. No, ¿para qué? ¿Y qué otro podcast ve usted? No, eso no. ¿Es de Canutos? No, tampoco lo veo. Qué bueno. No lo veo. Así debería ser, por hermano. No ver ese tipo de... Ya. No, que no tengo tanto tiempo libre como Sí, es me verdad, gustaría. hermano, es verdad. Ujú. De hecho, con decirte que, bueno, estamos en Coquimbo, a Santiago Pirque, que estuvo el retiro de hombres, son 5 horas y algo, 5 Más horas y o menos. media, y Ujú. más las paradas. Claro. Y ahí aproveché de ponerme al día con el podcast. Escuché como 3 capítulos. Bacán. Porque claro, la semana se me ha hecho difícil. Antes cuando trabajaba Ujú. solo,
me iba escuchando al trabajo el podcast. Ya. Entonces era 1 hora de viaje y me lo alcanzaba a escuchar, pero ahora no ando solo, converso, entonces no. Ah, claro. No logro. Sí. Pero eso. Eso por hermano. Eso. Vamos a terminar este podcast. Ahí va. Después la gente se enoja porque hablamos mucho. Mucho copucha y poco material. Y poco palabra. Ya, vamos al texto. Salud. Saludos, tosiones. Su texto, hermano. Ni me acuerdo, hermano. No, sí me acuerdo. 15 del 50. 50 y... Creo que... No, del 50. ¿Del 50? Sí. 50 al 58. Ujú. Pero claro, el que escuchó la predicación, el que estuvo acá, se dio cuenta que hicimos una conclusión. Entonces, por eso Ujú. sí me enfoqué en esos versículos. 1 Corintios 15. Ahí sí. Estamos en 1 Corintios 15, sí. Ujú. Y yo ya me tocó a los últimos. Los últimos, 50 al 58. Ujú. Completito. Ya, para finalizar. Y un pequeño resumen ahí. Bueno, de hecho, la aplicación fue un resumen, una conclusión sobre el tema que está tratando el capítulo completo, que es resurrección, evidentemente. Pablo, y eso es lo bueno en la carta de Pablo, ¿no? Donde vamos como saltando específicamente por los temas. Sí. Entonces, como re fácil cuadrarnos ahí. Así que eso, resurrección, estuvimos hablando de... Bueno, nosotros en nuestra iglesia tenemos varios predicadores que dan el enfoque distinto a distintas cosas. Entonces, Ya. bueno, tuvimos al Diego, si quieren ver la predicación de Diego, Ujú. él es muy metódico, muy maestro, profesor. Sí. Entonces pudo hacer una predicación sobre todos los eventos escatológicos, las creencias que tenemos y Ujú. por qué creemos lo que creemos. Y el podcast también habló de eso. Sí. Más de algún hater tuvimos. Siempre. Siempre. Pero lo que yo quise es quizás llevarle un poquitito más esta conclusión al creyente. Como Ya. esta verdad escatológica nos pega en la vida, Ujú. entonces por eso debíamos entender qué es la vida después de la muerte, la resurrección, y por qué nos afecta tanto en el futuro y Ujú. ahora. Eso fue en realidad. Te hablaste un poquito de Daniel capítulo 12. No, cité Daniel Sí. capítulo 12. Sí, fue muy cortito. Sí. Si podí ahondar un poquito más. ¿En qué? Del capítulo 12. O el versículo que citaste. Porque te dio como un pie o te dio apoyo para después seguir avanzando en la predicación. Sí, hermano. Bueno, es muy interesante, hermano, ver que estuvimos hablando sobre la resurrección, Ujú. pero no es un punto que desde el comienzo de los tiempos se hablaba. ¿Sí? De hecho, ahora el hermano... bueno, esto sale el jueves, pero Ujú. el miércoles, ayer, Ujú. tuvimos estudio bíblico y estamos hablando sobre jueces, reyes y profetas. Ya. Y obviamente para ser justo para llegar a los puntos que tenemos que hablar desde el Génesis. Claro. Entonces estaba estudiando y viendo cómo desde el comienzo de la creación, bueno, sabemos que Adán y Eva pecó, ¿no? Ujú. Pero ¿cuál era en Adán y Eva, cuál era la esperanza que se tenía? Te pregunto a ti. No, me dejaste pillo. No quiero inventar. No invento. No, ¿Pero qué querían ellos? O sea, ¿cuál era su esperanza? ¿O era vivir nomás por vivir? No sé. No lo sé, hermano. Vamos a poner el sticker ahí. No lo sé, hermano. ¿Pero querían ellos volver a estar con Dios? No, o ya se había quedado. Pero después del. Sí, después de la caída del pecado. Bueno, entiendo que sin duda había una relación constante, se puede decir. Obviamente ya no era como antes. Había algo ahí ¿Y diferente. Sí. ¿Y qué querían restaurar ellos? Ahí me pillaste. Adán y Eva. Es que no quiero decir palabras que tú me vas a decir. No, dale nomás. La comunión con Dios. Po. Exacto. Ujú. Que eso se perdió, ¿no? Sí, po. El pecado hizo estragos y Ujú. una de las cosas que se perdió más importante, podríamos decir, es la Claro. comunión con Dios. O sea, el pecado en sí, la eliminación del pecado no es en sí el hecho, sino que quiere restaurar la comunión con Dios. con Pues Dios, sí, claro. estaban con Dios en un Ujú. lugar donde estaban juntos y necesitaban restaurarlo. Ujú. Y por eso después los nombres, bueno, todos los nombres que se ponen los judíos son tan importantes, pero Abel y Caín eran... recuerda que la promesa que le había dado Dios a Adán, ¿cuál era? ¿A Adán y Eva? ¿De la simiente? Exacto. Sí. ¿Qué significa eso?
Puta, viste que me pilláis. No, pero es que hermano, cuando yo descubrí, o sea, como cuando lo descubrí simple, se me hizo muy evidente. Ya, es que para mí no está tan simple. Es que no es simple, ¿no? Porque es como, sí, es el hecho teológico. Pero lo que Adán y Eva estaban esperando era que en una futura generación iban a ser alguien, claro, y ese alguien iba a vencer a la serpiente, al pecado, la muerte y lo que provocó el distanciamiento con Dios, ¿no? Y era su esperanza. Ya. ¿Y Adán y Eva cuándo tenían esa esperanza? Cuando nacieron sus hijos. Po. Uno de ellos quizás va a ser. Ah, ya. Obviamente, pues, ¿no? Sí, pues, porque sí. ellos no estaban pensando en Jesús, pues. No, claro. Pues, ¿Me cachai? No pensar en el 2005. Claro. Ellos estaban pensando en En su el hijo realidad, de su hijo, claro. en su hijo, Sí. y después se dieron cuenta que en el hijo de su hijo, y así sucesivamente, pero la esperanza es que iban a ser alguien, por más. Ya. Entonces es muy importante que, claro, esa siempre se fue la esperanza hasta Noé, también en Noé nuevamente, la simiente, esa como el remanente fiel, siempre fue a través de una persona, y los demás se desviaron, y una persona, Ya. y después en Abraham la promesa es que toda la familia a través de la misma fe de Abraham, y viste que esto va por ahí. Entonces la resurrección en términos claros es que no se había hablado nunca. Ya. O sea, no existía la resurrección dentro de ese pensamiento, ¿no? Era un nacimiento, y ese nacimiento no iba a restaurar con Dios. Ya. Sí, quizás obviamente no iba a restaurar con Dios, y como el pecado, la consecuencia del pecado es, La muerte. y por eso morían. Entonces cuando naciera alguien, iba a restaurar la comunión, y por ende no iban a morir. Claro, ¿Cachai? claro. ¿Cachai? Como el pensamiento Sí. y entenderlo así es súper mágico. Porque ahora entendemos que, claro, la resurrección, la vida después de la muerte, también era un hecho, pero no el hecho principal de las cosas. Entonces, por eso llegamos a Daniel 12, donde habla sobre el fin de los tiempos. Ya. Y siguiendo esto, pues, o sea, iba a haber un remanente, o sea, iba a haber un descendiente de Adán y Eva, un nacimiento que iba a restaurar la comunión con Dios. Ya. Y mira lo interesante que te voy a decir. Y esto es para el short, ¿ah? Lo voy a decir. Nada. Fíjate lo interesante que Adán y Eva esperaban que un nacimiento fuese lo que restauraba la comunión con Dios, pero en la época de Jesús era la misma esperanza, pero ya eso se había hecho con muchas otras connotaciones. Además iba a restaurar el pueblo, además iba a restaurar esto, además iba a eliminar a nuestro enemigo, y además... Y eso, claro, de todo lo demás se transformó que la primera cosa que querían, que era la comunión con Dios, quedara súper secundario. Por eso cuando le dijeron a Jesús y dijo, vengo a restaurar el reino de Dios y ponemos tener la entrada al Padre, gracias. ¿Y los romanos? Claro, empezaron a preguntar por todo lo otro adicional. Exacto, y por eso volviendo, Daniel 12 habla de la resurrección como un evento, como un término nuevo, pero que basa en eso. Y por eso es importante esa cita, porque dice que... ¿Lo leo, no? Sí, por favor. Sí. ¿Estamos vivos? Sí, dale, no. Estamos vivos. El título dice El tiempo del fin. Y habla... El versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existían las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Porque antes, obviamente, estamos hablando como de pactos. Y el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, que es la vergüenza pública, para el desprecio eterno. Entonces, claro, ahí hay una promesa de que aún, o sea, ellos se perdieron, por supuesto, se perdieron el nacimiento. Claro. No van a ver porque murieron. Entonces, de repente llega un punto donde murieron muchos y no llegó la comunión con Dios. Claro. Todavía no restauramos esto. Aunque sí estábamos con Dios y siempre había gente que se comunicaba con Dios, como Noé y sucesivamente. Pero y los que murieron en fe. Claro. ¿Qué pasa ahí? Resurrección. Y ahí entra el tema de hermano. Es como, tranquilos. Es como que la comunión que Dios incluso supera la muerte. No es como que se acaba. Cooperaste. Como que murió. Ya. Bueno, perdió su oportunidad. Para la próxima, claro. Próxima generación. No. Claro. Y ahí va el punto de Daniel 12. Por eso es importante que del polvo ya ni siquiera huesos, del polvo.
y porque esto sobrepasa la vida y la muerte. Es algo que va a trascender la existencia. Claro. Y ese es el punto de Daniel 2. ¿Se entendió? Bueno, clarísimo, hermano. Bueno, ¿no? Buena. No, bien, pues bien. Súper bien. ¿Preguntas? No. Tenemos tiempo todavía para conversar de tu predicación. Ahora sí, porque esa fue parte de la introducción, si no me equivoco, ¿no? Sí, es que en realidad debo aclarar que hubo una introducción larga. Ya. Pero nosotros tenemos los hermanos que dividimos, los predicadores, Ujú. nos juntamos y dividimos los capítulos, los versículos para predicar. Ujú. Y yo debo confesarlo aquí ante las cámaras, que soy de los que me gusta agrupar harto los versículos. Ya. Y hay gente, no voy a decir quién, tampoco voy a exponer que se haga Curtis, Ya. pero que le gusta subdividir porque se puede Ya. sacar mucho del texto. Entonces estamos esos dos extremos, los curtinianos Y los... y los elianos. podría decir. Ya. Claro, entonces mi Ujú. parte era parte de la, podríamos decir, la predicación parte 2 de Curtis. Claro. Porque Curtis habló de lo espiritual y mi parte venía de lo carnal. Ujú. Entonces, ¿qué hice yo? La predicación ameritaba hacer una conclusión sobre todo el tema. Por eso la introducción fue larga, porque Ujú. estuvimos aclarando todos los temas desde el principio y creo que funcionó. Sí. Sobre estos términos que quizás no suenan muy escatológicos, muy teológicos, pero que en realidad son términos prácticos, po, como lo que te acabo de explicar de Adán y Eva. Claro. Como que en la teoría, en la teología la tenemos claro, la simiente. Ujú. ¿Pero qué es eso? Sí. ¿Qué creían ellos? ¿Cuál era su esperanza? Entonces, era necesario para terminar a donde vamos al versículo 50, que dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Claro, es Claro. una frase muy teológica, ¿no? Muy, qué profundo. Sí. Pero entendiendo el contexto, está diciendo que los cuerpos Ujú. que tenemos hoy en día no van a ser los mismos que van a estar en el futuro. Claro. Porque esto se corrompe. O sea, envejecemos, morimos, nos duele. Si me pego en el dedo, me duele. Entonces, eso es Ujú. lo que está diciendo. Pero hay que explicarlo en el contexto. De que eso viene Pablo diciendo desde el principio. Ujú. Por eso era larga la introducción y para después llegar a un poquitito. Pido perdón por eso. No, está bien, no hay problema. Tú hablaste del 50 hasta el 58. Tenía ahí 9. ¿Cómo no va? Perdón. Hermanos, que yo llego a las 9 de la mañana acá. Llegué a las 2 de la mañana en la casa. Sí. Me dormí a las 3. Me Mira. desperté a las 7. Llegamos acá a la iglesia. Y ahora son las 4 de la tarde y no comí Las nada. 5 Entonces, de la perdón. Por favor, hermano. No, pues decía que tú predicaste del 50 al 58. ¿Sí? Sí. Ya. Son 9 versículos que prácticamente hablan de lo mismo y no da como para hacer una predicación tan larga, eventualmente. Ajá. Y por eso también fue parte de la introducción que diste, que de hecho hablaste de científicos y otras cosas. Bueno, ahí lo van a ver en la predicación. Y hubieron hermanitos que creyeron que cuando estaba llorando para empezar, estaba llorando va a terminar. Sí, Claro. hermano. Perdón por eso, Claro. hermanos. Perdón por eso. De hecho, el Javier me miró y me dijo, ¿cómo? ¿Empezó o terminó? No lo sabemos. Jamás lo sabremos. ¿Fueron 2 predicaciones o...? Claro, 2 en 1. Sí, es Sí. que era necesario. Sí. Creo que era necesario explicar el... Vamos a conversar un poquito, porque no tengo tanta... De hecho, voy a explicarlo. En la predicación y los versículos de la base de la predicación fue tan claro que no hay preguntas al respecto. Así que terminamos, ¿no? Saludos finales. Gracias, hermano. Conversemos un poquito más. Pues algo. Mira, Sí. hace tiempo que no pregunto por algo que te haya quedado fuera de la predicación, que tú consideras que es importante mencionar. Buena pregunta. Ujú. Buena pregunta. Bueno, lo de Adán y Eva. Creo que eso Sí. era un Sí, buen dato. temazo, pero Claro. que eran 25 minutos como mínimo. Ujú. Y hubiera sido dos. Sí, bueno, me iba a mandar un Diego. Claro. No, yo no soy de eso. Hora y media, 2 horas. Sí, ¿para qué? no. Entonces creo que me imagino, como que desde ahí podríamos empezar el contexto, Ujú. pero hubiese sido una introducción de 40 minutos, Sí, después oremos para empezar y ahí sí que hubiese sido el término. Sí. Claro, eso que yo creo que es muy importante entenderlo. Ujú. Y porque desde ahí viene el plan de Cristo y de Claro. Dios mismo para la humanidad. Porque desde ahí, pues Génesis 3.15, Ujú. perdón, 1.15, 1.16, 3.15, 3.16, no sé. Bueno, desde Dormí el Génesis. Dormí poco. No, 3.15, sí.
Así que desde ahí eso me hubiese gustado agregar, debo reconocerlo. La explicación de ahora, obviamente Claro. con más base, más Claro, versículos, claro. pero me hubiese gustado, hubiese sido bonito, pero se hubiera alargado. Sí. Y los hermanos que les gustan las predicaciones, quizás lo hubieran valorado, y los hermanos que se duermen en las predicaciones, Ya te hubieran cambiado ya. ya se hubieran ido. Sí. Sí, ya se hubieran ido. Y ahí sí que las visualizaciones de YouTube, ¿cuánto lo ven? 1 hora y media. No lo ven. Muy largo. Muy largo. Suele pasar. Bueno. Pero eso, hermano. Ujú. Ya con estos versículos ya se cierra el capítulo, ¿cierto? Entendemos que aquí ya cambia al 16, pero el tema continúa o ya cambia de plano. No, de hecho, se termina drásticamente. Ya, El tema de... ya hay un corte aquí en el... Sí, no, así como los dones, que creo que anduvimos como por 5 capítulos que iban y volvían y se centraban los dones. Aquí el tema de la resurrección es súper corto, simple, y Pablo lo explica, obviamente con términos que para nosotros no son coherentes, en el buen sentido. Claro. Por ejemplo, palabras como corruptibles no son del uso diario de un coquimbano. Entonces, por ende, se nos hace una diferencia. Pero Pablo lo explica fácilmente. Y esas citas, por ejemplo, de Isaías o de Oseas, claro, si tú vas a la cita y entiendes lo que está diciendo Oseas e Isaías, perdón, Oseas y... no era Isaías, Isaías hablaba de la resurrección. Isaías 25:8 también. Ya. Claro, las personas que estaban ahí conocían esa cita. Ya. O sea, a ellos le hacen mucho sentido, ¿no? Esas frases que cita Esa ahí, frase Pablo. se le hace mucho sentido. Y ojo, un dato curioso, ¿viste que no es la misma cita? No es textual. No, es como una paráfrasis. ¿Sabes por qué o no? ¿Cómo quedaste con esa? Sí, me encantó. ¿Sabes por qué o no? No lo sé. No lo sé, hermano. ¿Por qué? Porque, o sea, es como una paráfrasis, es muy parecido, pero los autores, como lo sacan de la Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento está en la Septuaginta, al latín, ¿sí? Y esto está en griego, entonces como los cruces de las transcripciones no calzan, aunque podría un hermano poder decir, no, vamos a copiarlo tal cual como dice acá, Claro. pero sería blasfemio. ¿Por qué? Porque Claro, así lo quiso preservar el Señor. Sí. Y acá está Ya, así. entiendo. Aunque sean muy parecidos, no lo vamos a poner igual porque Claro, no está así, escrito así igual. se dijo, claro. Así se dijo. Así lo quiso el Espíritu Santo. Mira. Buena, ¿no? Buena. Sí, interesante. Ahí, Yo decía, ¿por qué no lo oye, hacen así? Porque... Claro, porque podrían haber dicho ya, copiemos y peguemos el versículo citado. Y para que sea más fácil. Claro. Pero no, Para que sea el link entre... Exactamente, pero no es. Sí, bueno, y el tema de la resurrección termina, pues comienza el tema de la resurrección y la escatología, que mucho de esto ocupamos para escatología, ¿no? Ya. Pero explica Pablo, y creo que una de las cosas muy importantes es que el Evangelio de Jesús es la cruz, por supuesto, ¿no? Claro. Y la cruz es algo que podemos definir como que es instantáneo hacia nosotros. Ya. O sea, es un hecho que se hizo y nuestros pecados y la culpa Él la cargó por nosotros. Y los que vamos a Él en fe y creemos en su nombre, lo hacemos, ¿no? Instantáneo. Y como que ahí nos quedamos. Pero la resurrección de Cristo es algo que lo hizo, pero que nosotros lo vamos a vivir en el futuro. Ya. Y nosotros hacemos una diferencia en eso, obviamente, porque hoy día, gracias a Él, tenemos la victoria sobre el pecado, el Espíritu Santo. Claro. Hemos recibido vida, no estamos muertos en delito y pecado, sino que hemos recibido la vida en Cristo. Y jugamos como con eso, ¿no? Pero la resurrección también es parte del Evangelio, por hermano. Sí. También es parte del Evangelio, es una esperanza futura y podría haber sido como un hecho filosófico, como yo le decía en la predicación. Claramente así como, bueno, cree esto nomás, pues, y ahí tenéis, pues. Si crees creer o no quieres creer, pero la resurrección es un hecho real, pues, hermano. Es un hecho que la tumba está vacía, no hay huesos, no podemos ir a dejar flores. Entonces la resurrección es un hecho, po. Es un hecho. Muchos cuestionan que Jesús sea Dios, no sea Dios, pero el hecho de que Jesús haya resucitado es un hecho comprobado, por hermano, históricamente. Ni siquiera con personas cristianas. Históricamente gente que es atea, anti-Dios, anti-Jesús, ha ido a refutar esto y se ha encontrado con el portazo de que no lo pueden hacer, po, porque no se puede. Entonces ese hecho es muy importante y Jesús lo deja, ese hecho, como la resurrección, como un evento tan importante y que nosotros muchas veces dudamos de la veracidad de la Biblia o de la veracidad de ciertas cosas, porque claro, la esperanza, ¿cómo vamos a resucitar? Bueno, va a venir
¿Cómo va a venir? No sé. Pero el hecho de que Jesús resucitó, y así como por Adán entró el pecado, y esto es muy importante, ¿no? Para el short, así como por Adán entró el pecado, y el pecado es tan real en nosotros, y lo vivimos día a día, así, a través de un hombre, Jesucristo, la resurrección, y así de real como el pecado es hoy en día, así de real va a ser la resurrección para nosotros. Mira. Short. No, pero es cierto, sí, verdad, claro. Bueno, de hecho lo explica ahí en el... Lo explica en el texto. Entonces, para nosotros, claro, es como una... Bueno, sí, puede ser, ¿no? Puede ser. O sea, va a ocurrir. Claro. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros? Si estamos con Dios, todo bien y su palabra. Pero, hermano, estamos es un hecho enfocados, de que... claro, en el día a día y no en la esperanza del futuro. Exacto. Y no está, y también está bien en el día a día vivir nuestra vida cristiana. Pero está fundamentada en una esperanza futura. Sí. Porque este estado, el que estamos hoy día, es pasajero. Es un estado que se va a acabar. Pero nuestra identidad con Cristo no se acaba nunca. Nosotros somos hijos de Dios y por eso vamos a estar con Cristo eternamente. Hoy día podemos ser padres, pero esa identidad se puede ir. Sí. Tú puedes ser esposo, se puede ir. Puedes ser pastor, pero se puede acabar. Esa no es tu identidad. Pero tú nunca vas a dejar de ser un hijo de Dios. Claro. Porque hay una esperanza futura. Y eso nunca se va a acabar. Y eso es lo que va a quedar al final. Por eso es importante el tema de la resurrección en el capítulo 15. ¿Y los hermanos tenían muchas dudas? Por supuesto que sí. Pues, y hoy día hay muchas dudas. Pues sí. Exponer lo que dijo, no sé, Sigmund Freud, lo que dijo Stephen Hawking, te hace dudar, pues, hermano. En algún momento creo yo que también como que personas que de mucho renombre, por ejemplo, yo lo diga, no sé, el profe Massa, no existe nada, hijo, no hay nada más, y es como, pucha. Claro, si lo dijo él, qué autoridad, debe ser verdad. Pues somos como tontos, pues. Entonces si él, siendo tan bacán y tan inteligente, dice que no, y nosotros, y el pastor de nuestra iglesia, que se le traen las palabras y no sabe leer bien de corrido, él que dice que no, que sí existe vida después de la muerte, es como que, pucha. ¿A quién le creo? No, el pastor tiene cuarto medio nomás, o ni cuarto medio tiene. Entonces, no, y el profe sale en la tele. Y el profe tiene un doctorado y internacionalmente. Entonces, lo que dice él versus lo que dice mi pastor, pero no es lo que dice el pastor, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Y nuevamente, no es un hecho filosófico de pensamiento. Y el profe Massa puede decirlo desde su perspectiva, desde su cosmovisión, pero no lo dice como científico. Claro. Porque no lo puede decir de forma científica. Cabe como opinión incluso, no va más allá. Tal cual. El profe Massa opina sobre cosas que no tiene idea. Nosotros hablamos de verdades que sí tenemos idea. En el futuro no, pero Cristo lo dijo. Sí. Y Cristo dijo, bueno, para que les quede clarito, voy a resucitar. Y esa va a ser la señal. Mi muerte y mi resurrección. Y después nosotros dudamos porque lo dice el profe Massa. Bien, que hable lo que quiera el profe Massa. No voy a hablar sobre los planetas porque él debe saber más que yo. No, seguro. Claramente. Claramente. Sí. Pero de la vida después de la muerte, yo sé más que él. Porque yo confío en Cristo. En un hecho histórico. De hecho, todos deberíamos saber más que él. Todos los cristianos, por lo menos. Exacto, por hermano. Incluso los no cristianos que se dedican a estudiar también deberían, hermano, corregir. Absolutamente. Es que por eso digo que no es un hecho filosófico, no es un hecho emocional, ni como de una esperanza momentánea o emocional, que yo quiero creer en esto porque si no voy a andar por la vida. Hermano, tú no quieres creer en esto. Si nosotros somos enemigos de Dios, Dios ha puesto el Espíritu Santo, te regenera, te convenció de pecado y tú puedes tener vida a través de creer en Cristo Jesús. Y por eso tú crees en esto, pero no es algo que tú decidiste creer de cierta forma, sino que es una verdad que te convence el Espíritu Santo de creerlo. Sí. Y además está el hecho de la resurrección de Cristo. Y está el hecho de... Claro, porque ahí mira, más. Dale. Al tiro se salió una... No sé si pregunta, pero... Si no estuviera el hecho de la resurrección o la evidencia histórica, ¿cachai? Lo que tú hayas mencionado, lo que sea, aún así podríamos creer con confianza. No, porque si Cristo no ha resucitado, dice la Corintios mismo. Pero no, seguro que sí. Pero voy al punto que está escrito en la Biblia. Por supuesto. ¿Me entendí? Si está en la Biblia, yo lo creo. ¿Cachai? Por mucho que no encuentre ninguna evidencia histórica. Sí, puede ser. Pero en este hecho particular es re importante que el hecho histórico.
Pero sigue siendo y de apoyo, ¿no? Es que no, sí, por supuesto, pero no casualmente Dios permitió que el pueblo judío existiera en ese lugar geográfico específico. Y que la iglesia católica, romana, o católica y después romana, se expandiera, y 2000 años después nosotros podemos mirar a los judíos y su historia habla sobre esto. Su historia real, su historia cultural responde a nuestra Biblia. Claro. La iglesia católica romana ahora, su historia real obedece a la Biblia. Ambos se desviaron, ambos no creyeron en el Mesías. Y por eso Cristo es fundamental en la creencia. Nosotros podemos, sin Cristo, llegar a Dios. No, por él, porque es un evento importante. Claro. Es el evento importante que condiciona la humanidad. Entonces, bueno, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y el firmamento, pero creo yo además agregar que la historia real cuenta, no comprueba, Claro. porque no busca comprobar, No. pero sí cuenta la historia de Dios. Claro, explicar un hecho. Por supuesto, que los judíos todavía... ¿Tú crees que el holocausto fue la primera vez que quisieron desaparecer a todos los judíos? Entiendo que no, hace poco entendí que no. La reina Esther. Esa historia, ese evento que está en la Biblia, habla de que querían eliminar a todos los judíos, y a través de una chiquilla, que era una competencia de Miss Universo, algo así, Claro. y su tío, salvaron a toda la raza judía, entre comillas. Sí. Ahora, fue gracias a ellos, y ellos dieron gracias a Dios. Y esa historia ya los cuentan los judíos hoy en día, hoy, que nosotros lo tenemos en la Biblia. Entonces, además de todo esto, tenemos la historia del mundo, de la humanidad, que no se puede explicar sin Dios. Y eso hoy, de que quizás científicamente tampoco se puede explicar, porque científicamente nos apunta a que había algo más. Y ese algo más, los que no tienen Dios, dicen no hay Dios. Claro. Dice el necio. Es una decisión. En su claro. corazón. No hay Dios. Es que no le voy a dar este premio a Dios. Y los que creemos en Dios decimos, ahí está, es Dios. Sí. Y estuvimos, sumando esto un poquitito, estuvimos ahí en el retiro de hombres hablando sobre los proverbios. Y cómo Proverbios presenta a través de la poesía hebrea, y está como parafraseado, o sea, paralelismo lineal y todo esto, presenta al final dos caminos. El camino de la sabiduría, que es el camino del conocimiento de Dios, y el camino de la necedad, Ya. los que están sin Dios. Y una pregunta que me marcó mucho es, ¿cómo en el Nuevo Testamento se le llama al necio? Pregunta para ti, querido. ¿Para qué? Para que tomes tecito, o sea, café. Me vieron. No, bro. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se le llama al necio? Bajo la misma idea quizás de Proverbio. Hace poco leí a lo mejor estoy metiendo las patas, pero literalmente decía idiota, loco. Muy bien, muy bien. No es la respuesta. Ya. El Nuevo Testamento, si leemos Proverbios, y hay dos caminos, el camino de la sabiduría, que es el conocimiento de Dios, y el camino de la necedad, que es el camino sin Dios. Claro. En el Nuevo Testamento, al necio se le llama mundo. Ahí como... ¿Y cómo El mundo, porque al necio, en los Proverbios, recordemos que es poesía, Claro. y tampoco está hablando de una persona. Es una idea. Ajá. Es una concepción de una persona que vive, o de las personas que viven sin Dios. Ya, y en el claro. Nuevo Testamento, el mundo tampoco es una persona, ni un grupo de personas. No, pues una generalidad... Es una generalidad de personas que viven sin Dios. Entonces el necio, hoy en día en el Nuevo Testamento, es el mundo y sus placeres. O sea, las personas sin Dios y sus placeres. No os conforméis a este siglo. Claro. El concepto nuevamente de siglo de mundo no se conforme a la necedad, o sea, al camino sin Dios, sino que transformémonos a la sabiduría. Y creo que eso después va haciendo como el hilo así, encajando y al final podemos decir, ¿tenemos esperanza? Absolutamente. ¿Basada en una realidad? Absolutamente. ¿Y hoy tenemos una realidad? Absoluta
basada en también en un hecho, No, en claro. Jesucristo. Marcó la historia. Ujú. Marcó la historia. No casualmente. No es casual. Ujú. Y no es porque seamos una cultura occidental. No es una cultura occidental, hermano. Si ahora toda la cultura nos está diciendo que debemos aceptar miles de cosas, pero el efecto de moralidad, el de no matar o el de conceptos morales, parten de la convicción de Dios. Sí. Que desde la ilustración, podríamos estudiar ahí, desde la ilustración no quiere que hagamos. Y hay un libro que se llama El triunfo del ego y del yo moderno, de Truman, me parece. ¿Ya? Y que es un buen libro, que es así un libro, yo dije no me lo voy a leer nunca, porque tengo muchas cosas que hacer, pero es tan interesante hablar como desde la ilustración en adelante, Ujú. todas las cosas que ocurrieron de ahí, que el mundo, está bien, que considera como buenas, como por ejemplo las revoluciones y todas esas cosas que, o sea, ¿alguien dice que la revolución es buena o mala? Al contrario, nos ayudó para miles de cosas y hay cosas buenas, pero todas esas basaron en el principio de estar contra los estatutos de Dios. Ya. Todas esas revoluciones que inició desde la ilustración es contra Dios, contra los preceptos de Dios. Ujú. Sí, quizás identificados como en la Iglesia Católica y todo, pero base en estar contra Dios, contra las reglas morales de Dios, entre comillas. Y desde ahí en adelante. Y por eso después viene ahí la muerte de Dios. Dios está muerto. Y Sigmund Freud, y vamos casando Claro. ideas socialistas y Ujú. comunistas con ideas psicológicas, porque Ujú. ni siquiera se encuentran. De hecho, ¿cómo se llama esta? Simone de Beauvoir, Ya. feminista, ¿no? Ujú. Tiene ideas que, bueno, algunas son feministas, pero tienen otras ideas que son aberrantes, pues, bueno, no sé qué hoy en día relacionado con los menores de edad, Ya. pero ideas que no se mezclan, Claro, pero claro. ¿nos Ujú. sirve para qué? Para estar contra Dios, pues. Entonces hacen casamientos de ideas Sí. y se unen, Hacen un conjunto de... hacen un conjunto que quizás Ujú. no estamos de acuerdo en todo, Ujú. pero sí estamos de acuerdo en algo esencial, en que Dios no nos va a decir cómo comportarnos. Ya. Y nosotros Mira. decimos que duro. Sí. Y nosotros decimos que bueno, y que Dios es importante. Y que Dios nos dice cómo comportarnos. Y la resurrección y la vida después de la muerte dice Ujú. eso. ¿Es difícil vivir contra esto hoy en día? Por supuesto. Si nos atacan constantemente, nos piden hacer algo que Dios nos dice que no. La cultura nos dice eso. Sí. Pero sigamos fuerte. Y el versículo termina así, ¿no? ¿Lo tenía ahí? ¿Ah? Sí. Sí, en el versículo 58. Dice, por tanto, hermanos, mis amados hermanos, estén firmes, Ujú. constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Quizás podríamos estar hablando de servicio ahí, o te Sí. puedo mentir y decir que el contexto de iglesia, pero mira, el contexto es de resurrección. O sea, de esperanza futura, de que va a pasar, de que Jesús murió, de que Ujú. Adán pecó y lo vivimos todos los días, pero Jesús resucitó y la resurrección, aunque no la vivimos hoy, Claro. la vamos a vivir. La esperanza. Y esa es la esperanza. Y eso es muy importante. Por eso, constantes, firmes Ujú. en la obra del Señor. Bacán. Bacán. Fin. ¿Cuánto digamos? Fin. 38. Ah, estamos, bien. estamos O listos. si no nos van a retar. Sí, sí. Usted sabe que después nos retan aquí el hermano que está en el No. computador. Porque no alargamos mucho. Ya, hermano. Pero hoy día no hemos hablado tonteras, no hemos hecho No, no, chistes. no. No hemos hecho chistes, ¿no? 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 Pocas, ¿Estamos bien? pocas copuchas. Pocucha. Sí. Sí, Ya. sí. Ya, por hermano. En honor al tiempo, saluditos finales. Ahí su cámara. Cámara, Tito. No, hermano, saludos. Ujú. Primeramente a nuestra iglesia, hermano. A nuestra iglesia, todos los que nos puedan ver. Me asusté. A mi hermano Matías, que está ahí escondido y me asusta como Pero- si fuese un fantasma. Sí. Y sobre todo también a los hermanos que no son de nuestra iglesia, que son, bueno, algunos no los voy a nombrar todos, pero se me va a olvidar alguno, pero Sí. siempre me acuerdo del Guido y su cuadernito teológico, Claro. que siempre nos ve, y los Ujú. hermanos que de San Juan, Carlos de Perquenco. el hermano Carlos Sí. de Perquenco, que es hijo ilustre de este podcast, Claro. y todos los hermanos que quieran edificarse con esto, hermano. Ujú. Para nosotros es muy grato hacer esto.
Ustedes saben que no ganamos ni un peso con esto. Hermano. Nada de Nosotros perdemos con esto. Ujú. Invertimos plata que no es retribuible. Ujú. Pero confiamos en el Señor que esto es, como decía el texto, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor como donde tenemos que poner tantas cosas de nosotros, es muy tarde, hay hambre, hay cansancio, pero que el trabajo no es en vano, Sí. no es en vano. Y esa es nuestra esperanza y nuestra convicción. Así que por eso, hermano, gracias por escucharnos. Po. Eso, solo Sí. gracias porque los queremos mucho. Bacán. Hermano, bendiciones para todos y será hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Más allá de la predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.